¿Cuál ha sido el mejor desayuno de tu vida? Quizá esta mañana mismo. Recuerdo cuando a mi esposa y a mí nos regalaron, al poco de casarnos, nos regalaron una noche en el Parador de San Marcos, en mi ciudad natal de León. El Parador de San Marcos es un precioso hotel de 5 estrellas y más, en un edificio inicialmente del siglo XII, pero un edificio estilo plateresco, para el que le guste el arte, construido en el siglo XVI, un edificio precioso, pero aún más precioso que el edificio, os voy a decir, fue aquel desayuno. Mesas de manjares, de dulces y salados hasta donde no me llegaba la vista. Café de autor, servido por un camarero personalizado que te trata de usted. Hubiera deseado que ese desayuno no terminase y también estaba deseando tener una gran bolsa de plástico en mi poder para llevarme la mayor cantidad de manjares a mi casa y que me durara hasta hoy. Pero con todo os voy a decir lo siguiente. ¿Sabes qué fue lo mejor de aquel desayuno? Poder compartirlo con mi esposa, que me mira con gesto de aprobación. Tomad nota, esposos. El desayuno que nos narra Juan aquí carece de toda ostentación gastronómica. Pero, ¿qué lo hace ser probablemente el mejor desayuno de la historia? Jesucristo. Jesucristo. El menú era un poquito de pan y un pescado, unos pescados, ¿verdad? Probablemente el Señor no ganaría la estrella Michelin, al mejor chef. Pero la compañía que los discípulos tuvieron lo hizo memorable, al igual que toda esta escena que acabamos de leer. Una escena, por cierto, una escena que nos va a mostrar el control soberano de Cristo. Una escena que nos muestra su control y nos va a motivar a creer día tras día en Él y servirle de manera eficaz. En esta escena el Señor Jesús muestra su control soberano y quiere que sus discípulos y nosotros hoy seamos motivados, movidos a creer más en Él y así servirle de manera eficaz. Voy a dividir este comienzo de la escena en dos partes. La primera es la noche de pesca infructuosa. La noche de pesca infructuosa, versículos 1 al 3. Juan está al final de su evangelio, ¿verdad? Está escribiendo lo que se llama un epílogo. Un epílogo es una conclusión a su increíble evangelio. Y en este epílogo del capítulo 21 responde varias preguntas importantes. Entre otras, el señor Juan, voy a decirlo, Juan escribe que sí, Pedro negó a Jesús. Y vamos a encontrar en este capítulo qué es lo que el Señor va a hacer con Pedro. También responde a la siguiente pregunta: si Jesús ha resucitado y vuelve al Padre y Jesús ya no va a estar físicamente con sus discípulos, ¿quién va a cuidar de ellos? El Señor responde. Responde también a la siguiente pregunta: ¿cómo han perseverado los discípulos en creer en Jesús? Este capítulo enseña que los creyentes debemos perseverar. Somos llamados a seguir creyendo, perseverar, continuar, esforzarnos por creer en Jesús y a Jesús todos los días de nuestra vida cristiana, hermanos. Y Jesús lo enseña aquí de manera muy sencilla, en aquella madrugada de pesca infructuosa al principio, que se tornará en milagrosa, y con un desayuno con Jesús. El día no ha comenzado demasiado bien para los discípulos de nuestro Señor. El texto inspirado dice en el versículo 1 que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Recordemos de nuevo, Jesús ha resucitado y realmente en ese momento el Señor desde su resurrección ya no está constantemente con ellos.
Y el Nuevo Testamento, los Evangelios especialmente, nos informa de que Jesús se manifestó, se reveló en 14 ocasiones y a cientos de personas en total tras resucitar y antes de ascender definitivamente al cielo en Hechos capítulo 1. Y en este caso dice el texto que la escena ocurre en un lugar cuasi idílico, ¿verdad? En el mar de Tiberias o mar de Galilea o el lago al norte de Israel. Si recordáis al principio del Evangelio, el Señor Jesús pasa allí gran parte de su ministerio en aquella zona norte de Israel. Fue allí donde el Señor realizó su primera señal o primer milagro. Cambió el agua en vino en Caná de Galilea. Allí también sanó al hijo del oficial en el capítulo 4, alimentó a los 5.000 en el capítulo 6. Es en esta zona donde Jesús les había dicho que los iba a encontrar. Mateo 26:32, el Señor dice allí, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por tanto, los discípulos están donde tienen que estar. Están esperando obedientemente al Señor. Dice el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. 7 están allí. No sabemos dónde están los otros 4. El texto no lo dice, así que no vamos a especular. Pero sí dice que, versículo 3, fíjate, Simón Pedro les dice, de repente Simón dice, me voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Es durante esta espera de los discípulos del Señor. No sabemos si fueron horas, probablemente fueron días, que en un momento, dice el versículo 3, Pedro decide irse de pesca dice el texto, en la barca. No una barca, sino probablemente se refiere a la barca, una de las barcas que él ya había utilizado para llevar a cabo su profesión, que era precisamente la de pescador. Esta acción de Pedro, seguido por los otros 6, ha dado mucho que hablar. Y puedes preguntarte, ¿significa esto que los discípulos están dudando y quieren volver a su antigua manera de vivir? ¿Implica quizá que ya no confían en Jesús, que están abandonando el llamado de seguir a su maestro? ¿Sabes qué? El texto no da evidencia clara de ello. De hecho, como vimos, están en Galilea. Es cierto que varios eran y trabajaban de allí, pero están donde Jesús les dijo que tenían que estar. Están obedeciendo, ¿verdad? Y además, tienen que seguir comiendo. Tienen que seguir proveyendo para sus familias. Por otro lado, podríamos quizá pensar en lo siguiente. Como dice un comentarista, esta escena sería imposible de ver después de Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es a partir de la llegada del Espíritu Santo que estos hombres cambian completamente su corazón y comprenden al 100% su llamado verdadero y van sin dudar, van sin temor, dejan definitivamente las redes y proclaman a Cristo constantemente. Entonces creo que nos encontramos en un impasse en la vida y el ministerio de estos hombres. Un impasse, en un periodo de espera, un tiempo muerto. Están sí obedeciendo a Jesús, están donde tienen que estar, pero como dice Mateo 28:17, en aquella montaña, antes de que el Señor les llame a ir a las misiones, algunos dudan. Incluso viendo al propio Jesús, algunos dudan. Y si leemos la segunda parte de este capítulo, el versículo 15, el Señor Jesús le tiene que preguntar a Pedro, ¿me amas más que estos? Y por esto se refiere probablemente a su estilo de vida. Estos aparejos, estas barcas, estas redes, esta vida. ¿Me amas tú más que esto?
Pero hermanos, nosotros somos así también. Somos así. Aquí mismo somos así. Me refiero a que hemos venido a la iglesia, ¿verdad? Bien. Esto es un acto de obediencia a Cristo. Pero aún hoy, ¿me equivoco al decirte que vives con dudas en tu vida y preocupaciones? ¿No es verdad que tu obediencia al Señor no es constante? ¿No es cierto que nuestra obediencia no es completa? ¿No es verdad que tratamos de ser obedientes por un lado, pero por el otro continuamente caemos, somos vacilantes, impacientes, somos débiles? ¿Nos ocurre? A mí sí. ¿No es verdad que damos 3 pasos para adelante y 2 para atrás? Pero es allí, hermanos, en nuestra debilidad, que nuestro Señor y Salvador muestra su increíble paciencia con nosotros, muestra su misericordia y su gloria. Y ¿sabes qué? La muestra en medio de tu día a día, de la rutina. Y a menudo obrando sin que nos demos cuenta, como aquí, como está ocurriendo aquí. ¿O acaso piensas que unos experimentadísimos pescadores van a pasar toda la noche en aquel lugar donde llevan toda la vida pescando, sin pescar absolutamente nada? No es ninguna coincidencia, es la providencia del Señor. El Señor es soberano aún sobre los peces, porque es soberano sobre toda la creación. El Señor es soberano sobre tu vida. Él tiene el control de todo y ellos no van a atrapar ni una mísera sardina para enseñarles la lección que necesitan aprender. Y la lección es esta: ellos son llamados a perseverar y seguir creyendo en el Señor. Dice un autor que el fracaso de los discípulos en aquella larga noche determinó su incapacidad para entregarse con éxito a cualquier empresa aparte del servicio al Señor. No hay otra opción para ellos. Así que si tú estás pasando por momentos de gran abundancia, es para que crezcas más en creer en Él, para que tu fe crezca y le dediques tu vida en servicio al Señor. Pero si estás pasando por momentos de necesidad, de desierto, de espera, es para que creas más en Él y le dediques toda tu vida en servicio. Todo lo que te ocurre, todo lo que nos ocurre está soberanamente, gloriosamente orquestado, dirigido para que perseveres en creer en Él y le sirvas. Por eso Él quiere que crezcas en tu fe. Lucas capítulo 5 narra como unos años atrás, unos 3 años atrás, Jesús se acerca a un grupo de pescadores, precisamente en este mismo lago. Estos pescadores, curiosamente, llevaban toda la noche trabajando y en ese momento se encontraban limpiando, lavando las redes, dice el texto. Y en un momento dice a uno de ellos, el Señor dice: salid a la parte profunda y echad las redes para pescar. ¿Sabes lo que contesta uno de los pescadores? Llevamos toda la noche pescando y no hemos pescado nada. ¿Os suena? Con todo, este pescador obedece a Jesús y sorprendentemente las redes aparecen repletas de peces. Lucas 5:7, fíjate lo que dice. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, versículo 8, Simón Pedro, este es el pescador que contestó, el mismo que en Juan 21, cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora, escucha bien, desde ahora serás pescador de hombres.
y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, les siguieron. Esto había ocurrido 3 años antes, y Jesús utilizó aquel momento para llamar a estos hombres a servirle a pleno tiempo. Y lo que Jesús va a hacer aquí en Juan y ahora, va a recordarles aquel incidente, aquella pesca al principio tan infructuosa como esta, pero que Jesús igualmente ahora va a utilizar para recordarles su llamado y para traer más fe a su vida. Hermanos, Jesús quiere usar cada momento de tu vida. Todo momento, aún momentos de dolor, de incertidumbre, de escasez. No sé si pescas, pero aún toda la noche pescando sin fruto. Quiere que lo hagas para que caigamos a los pies de Jesús, reconozcamos nuestra absoluta incapacidad y nos sumerjamos de lleno en su poder y paciencia, para entonces sí ser usados como Él desea. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestra escena, la escena que nos muestra el control soberano de Cristo y nos va a motivar a creer día tras día más y más en Él y así servirle de manera eficaz. Llegamos a los versículos 4 al 14 y a la mañana de provisión cuantiosa. La mañana de provisión cuantiosa. Estaba amaneciendo. Jesús aparece en la playa. Versículo 4 dice que ellos no le reconocieron, estaba oscuro todavía. Versículo 5. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y le respondieron: no. Y les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. ¿Observas el paralelismo entre esta escena y lo que leímos 3 años atrás en Lucas 5? Fijémonos ahora. Entonces, dice el texto, versículo 6, la echaron. La echaron. Primero, démosles la enhorabuena a estos profesionales. Son suficientemente humildes como para escuchar a un todavía es desconocido. Están escuchando a un desconocido gritando desde la costa, desde la playa, y les dicen: tirad las redes por el otro lado, hacedlo. Enhorabuena a estos pescadores humildes. No sé si tú eres pescador, si alguna vez has salido a pescar, pero no es fácil. Ayer salimos de pesca y trajimos una gran cantidad de nada. De nada. No, tampoco mucho tiempo, ¿verdad? Pero imagínate ser tremendamente experimentado en la pesca o en cualquier cosa que hagas en tu labor profesional. Y de repente aparece un desconocido y que te dice: no, tienes que hacer las cosas así, ¿verdad? No sigo porque igual vas a pecar por esta situación hipotética, ya estamos enfadados casi. Imagínate, sería fácil ignorarle o irritarse, ¿verdad? El caso es que ellos deberían estar tan desesperados y confundidos que no hicieron caso. Incluso se dice que era inusual pescar por el lado derecho, porque los timones de aquellas barcas estaban en este lugar y no era fácil echar las redes, se echaban por el otro lado normalmente, pero con todo lo hicieron. Dice el texto, entonces, fíjate, y no podían sacar del versículo 6 por la gran cantidad de peces. Dice uno de mis pastores favoritos, J.C. Ryle, algunos conocéis cada vez mejor también. Dice: el objetivo de nuestro Señor era mostrar a los discípulos que el secreto del éxito residía en trabajar según sus órdenes y en actuar con obediencia absoluta a su palabra. Es cierto que aún no saben que es el Señor, pero ¿no es verdad que todo lo que hacemos debemos hacerlo como un servicio al Señor? Dice Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos hemos de hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, el Señor bendice nuestra obediencia, el Señor no va a bendecir nuestras excusas. Lo digo de nuevo,
El Señor bendecirá nuestra obediencia, no va a bendecir nuestras excusas. Si te excusas en llevar a cabo tus responsabilidades cada día, no estarás sirviendo al Señor. Y no pienses que solo estoy hablando de servir en la iglesia. Acabamos de leer el texto en Colosenses. ¿Eres hijo? ¿Vives en casa de tus padres? Tu responsabilidad delante del Señor es la de servirle obedeciendo a tus padres sin excusas. ¿Eres estudiante? Tu responsabilidad delante del Señor es la de servirle, no solo aprobando el recreo, sino todas las asignaturas, sin excusas. Eres un trabajador, eres trabajadora. Tu responsabilidad ante el Señor es la de servirle, trabajando duro y de manera excelente, sin excusas. Eres madre en casa. Tu ministerio dado por Dios y tu servicio a Él ha de ser llevado a cabo sin excusas. Ellos no pusieron pegas allá en Lucas 5, 3 años atrás. No lo leí, pero lo leo ahora. Fíjate lo que dijo Pedro. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Escucha ahora. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Señor, mis hijos son un desastre, pero porque tú me lo pides voy a perseverar. Señor, mi jefe me tiene manía, gano poco, pero porque tú lo pides voy a perseverar. Señor, esta asignatura se me ha enganchado, no soy capaz de entenderla, pero porque tú lo dices voy a esforzarme. Ellos no pusieron pegas y así nos llaman no dar excusas tampoco. El sabio, bueno, perfecto y omnisciente Jesucristo lo pide que creamos. Y te pide que creas que lo que Él te pide hacer en este momento, que es donde estás en tu vida, es lo mejor para ti. Y obedece. ¿Qué ocurriría en la mente de ellos? Juan nos relata que él mismo, seguramente recordando aquella escena de su llamado 3 años atrás en Lucas, de repente, voy a utilizar una de esas expresiones, de repente Juan cae de la burra. ¿Sabes lo que significa esto, no? Juan cae de la burra, versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Así que Juan cayó de la burra, ¡es el Señor! Pero Pedro primero, el impetuoso, cayó al agua tras Jesús. ¿No es significativo? Pedro hace esto teniendo en cuenta su recientísimo fracaso al negar al Señor. Lo cual me hacía pensar, ¿no es cierto que a menudo permitimos que los fracasos, que los pecados cometidos anteriores nos impidan relacionarnos correctamente con el Señor? ¿No nos pasa? Incluso después de que el Señor constantemente nos promete y nos asegura su perdón en su palabra. Pensamos quizá, y lo hacemos, tenemos que hacer una especie de penitencia protestante. Criticamos a la Iglesia Católica por la penitencia, pero aún nosotros hacemos una cierta penitencia, porque dejamos que pase el tiempo, empezamos a hacer cosas buenas como que eso va a borrar lo malo. Nos sentimos culpables durante un tiempo y, bueno, el tiempo pasa hasta que nos encontramos bien. Pero hemos de acudir constantemente y rápidamente a la gracia del Señor. La gracia significa que debemos aceptar su perdón libremente. La gracia, hermanos, no nos lleva a pecar más, sino a pecar menos. Así una persona culpable o propensa al legalismo no va a servir eficazmente a Cristo, sino la persona que entiende y experimenta la gracia de Dios. Ese va a servir con gran influencia a su iglesia y el resto de su vida. Así que Juan salta
a por Jesús. Versículos 8 al 10 dice que los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. El texto no nos dice de nuevo si Jesús había ido de pesca durante la noche, si había encendido el fuego posteriormente. Quizá probablemente lo hizo de manera milagrosa. No lo dice el texto. No especulemos de nuevo. El punto es que Jesús los invita a desayunar. Cuando invitamos a alguien a desayunar o comer, no es cierto que nos aseguramos de tener todo bien preparado para la llegada de los invitados. A veces pasamos horas, algunos pasan días preparando. Y por cierto, esto es una nota a pie de página. A veces tenemos un concepto tan perfeccionista de la hospitalidad que, ¿sabes qué? Que no somos hospitalarios. Porque requiere demasiado trabajo. O porque quizás solo queremos invitar a aquellos con quienes nos llevamos bien. O porque no tenemos tiempo y dinero, al menos para eso. Con razón, Pedro mismo llama años después a ser hospitalarios sin murmuraciones, pero Jesús aquí está siendo el ejemplo perfecto. Él lo es en todo, incluida la hospitalidad, incluido el desayuno perfecto. No hay grandes pretensiones gastronómicas aquí, como en el Parador de San Marcos, ¿verdad? Pero el Señor sabe que el corazón de la hospitalidad se encuentra precisamente en el corazón, en el deseo de edificar y servir al otro como deberíamos hacer unos para con otros. Fijaros ahora, Jesús ha preparado soberanamente este escenario. Los manda a ir a Galilea, los hace esperar el tiempo que Él dispone, allá en el monte, aunque ellos bajan al lago. El Señor está controlando la creación, ni un solo pez entra en la red hasta que Él lo ordena. Él ha preparado ahora el fuego, ha preparado el pescado. Hermanos, el Señor no está presente ya con ellos, pero Él sigue presente. Él sigue teniendo control de todo. Y esta es la razón de esta escena. Jesús está buscando enseñar, mostrar pacientemente, convencer a sus discípulos de que Él siempre va a estar con ellos, sea físicamente, sea por medio de su Espíritu Santo. Y esto es lo que nos manda a nosotros creer hoy. ¿Está lejos Jesús para ti? ¿Sientes a Jesús demasiado lejano? ¿Es quizá demasiado invisible? Parece que tantas veces Jesús solo existe los domingos de 11 a 12 y media. O aquí en este libro como un personaje histórico del pasado y no le vemos, no le vivimos, no le sentimos en el día a día. Estamos tan enfocados en nosotros mismos y nuestros planes. Pero el Señor, igual que aquí en nuestra vida, Él nos invita a pacientemente poner nuestra vida en Él. Su paciencia, no la nuestra tantas veces, ¿verdad? Y nos dice que sí, es cierto, no vemos al Señor, pero no por eso significa que Él ha dejado de protegernos, que ha dejado de cuidarnos, que ha dejado de guiarnos, porque nos ha dejado su palabra que trae crecimiento en fe para que la meta final es que le sirvamos día tras día, como el contexto de nuestro texto. Y el Señor les llama y no les reprocha no haber sido precisos en su obediencia de esperar arriba en el monte. No les regaña incluso por estar pescando, sino que les invita a desayunar. Les pide aún que traigan más peces para satisfacer al grupo, a todos ellos. Y esta vez no está diciéndoles, voy a hacer aparecer
los peces como ocurrió con los 5.000, ¿verdad? No. Les pide a los discípulos que vayan a buscarlos de los que Él mismo acaba de proveer. Fíjate, versículo 11. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Primero, reconozcamos de nuevo que Pedro estaba fuerte, Todo hay que observarlo. Saca la red que antes del resto no puede sacar. Y no hablamos de sardinillas, boquerones ni anchoas, además de que estamos en un lago de agua dulce. Dice el texto que eran peces grandes. Quizá tilapias, barbos, carpas que aún abundan en este mar de Galilea hoy en día. Y dice el texto, 153, no 154, tampoco 152, dice Juan. Todo este texto, todo este capítulo se presta a ser terriblemente alegorizado, a interpretarlo de manera errónea, pero nada como 153 peces. Estaba estudiando, leyendo un poquito, que Jerónimo, no el indio famoso, sino uno de los padres de la Iglesia, allá en el siglo IV, Jerónimo dijo que había 153 especies de peces en el mundo, según él, por lo que la pesca representaría la totalidad de las naciones a las que llegaría el Evangelio. Bueno, Agustín, el famoso Agustín, y respetado también, siglo V, los interpretó, fíjate, como la suma de los números del 1 al 17. 1 más 2 más 3 más 4, así hasta 17, ¿sabes cuánto da? 153. Y sugirió que el 17 es muy significativo porque el número 10 representa los 10 mandamientos y el 7 representan el Espíritu Santo y los dones de Dios. En fin, algunos han intentado descomponer el 153 en valores hebreos. Por ejemplo, se ha dicho que el valor numérico en hebreo de la palabra hijos de Dios es 153. Otros han relacionado el 153 con el llamado triángulo pitagórico. Y yo, ¿sabes lo que te pregunto? ¿Sabes lo que significa 153? Atención. Significa que pescaron 153 peces grandes. Amén. Si Juan tiene un significado oculto, el significado sigue oculto. Pero recuerda, Juan escribe movido por el Espíritu Santo para que creas, que creamos que este hombre que los está invitando a desayunar es el Cristo, el Hijo de Dios que vino a salvar, que murió en una cruz, sí, pero que resucitó y que ahora está moviendo los hilos soberanamente para invitarlos a desayunar y acaba de realizar un milagro de llenar su red de peces. Pescadores profesionales toda la noche pescando, resultado 0 peces. Y de repente de 0 a 153, más rápido que un Fórmula 1, ¿no? Gracias al poder de Cristo. Juan es preciso, no hay polémica. Es preciso en el número de peces, porque Juan quiere ser preciso en su texto. Él ha descrito de manera precisa personas y lugares. Pedro está a 100 metros. Pedro se ató la ropa a la cintura. Juan ha sido descrito en su evangelio. El Señor Jesús se ciñó una toalla también antes de lavar los pies a sus discípulos en Juan 13. Juan ha sido preciso al describir que había 6 tinajas de piedra, no 5 ni 7, en la boda de Caná en Juan 2. Nicodemo fue a hablar con Jesús, no por la mañana, no por la tarde, sino durante la noche, en Juan 3. Y la mujer samaritana estaba en el pozo de Jacob y había tenido 5 maridos, no 4, 5. Juan muestra una vez más que escribe con precisión, movido por el Espíritu Santo. Él tiene la certeza de lo que está escribiendo es verdad y quiere que tú leas este evangelio y tengas la misma certeza.
Él es preciso porque Dios es preciso. Y este documento, todo este libro es preciso, es escrito, es la verdad. Y debemos creer esta verdad más y mejor. Y esto de hacer crecer nuestra fe y servirle con excelencia. Al mismo tiempo, no olvides que Jesús les dijo en Lucas 5, yo os haré pescadores de hombres. Somos tan olvidadizos. Una de las razones por las cuales nos reunimos y celebramos a menudo la mesa del Señor es porque somos olvidadizos. Y ellos probablemente estaban dudando todavía. Olvidadizos. Quizá habían olvidado este cargo, esta responsabilidad dada por Jesús de servirle, de pescar hombres el resto de su vida hace 3 años. Y Jesús puede estar ilustrando que Él va a proveer de abundancia. En este caso son peces. Pero la realidad es que el Señor vuelve al cielo. La realidad es que si mueves tu Biblia a la siguiente página, Hechos capítulo 1, Jesús se vuelve al cielo y de repente la abundancia no va a ser de peces, sino que la abundancia va a ser de hombres y mujeres y almas. Los discípulos podemos pensar que están todavía desorientados y un poco perdidos. ¿Qué pasará ahora? El Señor nos va a dejar para siempre, tenemos que volver a trabajar, ¿cómo vamos a proveer? ¿Quién nos va a guiar en este servicio encomendado por el Señor? Y Jesús les invita a desayunar. Y los calma pacientemente. Y les sirve de lo que Él mismo está proveyendo. Hermanos, no hay significado oculto ni alegórico en el texto. Pero sí que les está enseñando una gran y importantísima lección justo antes de marchar, justo antes de dar el último encargo. Id por todo el mundo y haced discípulos, pescad hombres, porque yo estoy con vosotros todos los días y os lo estoy demostrando en esta playa. El Señor quiere que ellos crean más en Él para servirle más y mejor. De nuevo, unos días van a pasar. Y no van a pasar de 0 a 153 peces, sino van a pasar de un puñado de discípulos a 3.000 almas o más en capítulo y medio. Jesús está aquí preparando sus corazones para el servicio fiel y lo hace desayunando con ellos. Versículo 12, Jesús les dice: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. De repente, están sentados en la playa aquella mañana, comiendo con su Señor. No lo dice el texto realmente, pero creo que están callados, no saben qué decir. Porque, primero, no sé qué pensarían de la resurrección. Pero ahora están sentados en aquella playa con el Dios hombre glorioso. Antes su gloria se había mostrado a través de su humanidad como el Hijo de Dios encarnado, y ahora su gloria preexistente ha tomado completamente el control. Él sigue siendo el Jesús con el que habían caminado esos 3 últimos años, pero ahora es el Señor que ha resucitado, está exaltado, y ellos están experimentando su divinidad de una manera que nunca hubieran imaginado. Ellos saben que es Jesús. Por un lado, nada ha cambiado, es Él. Por otro lado, todo ha cambiado. Y tendrían tantas y tantas preguntas. Ahí están sentados con Yahvé, Adonai, el Rey de Reyes y Señor de Señores, compartiendo unas brasillas, un fuego, pan y pescado.
Así está el Señor omnipotente, todopoderoso, creador, revelándose. Y ellos no saben cómo actuar. Quizá aún estaban pensando, ahora el Señor ha resucitado, está glorificado, este es el momento de restaurar el reino de Israel, por fin venciendo a todo enemigo. Ahora sí, Cristo, poderoso, resucitado, glorioso, ya no está sujeto a la humillación del siervo, pero Jesús comparte la rutina más rutinaria. Desayuna con ellos. Jesús maneja la creación, Él controla los tiempos y las épocas. Él sabe cuándo es el momento de sembrar y de cosechar. El Señor sabe cuándo es el momento de morir y de resucitar, de ser exaltado de vuelta al cielo y cuándo será el momento de venir a buscarnos. Y mientras tanto, hermanos, aunque no estamos sentados en una playa idílica casi, ante una barbacoa, ya quisiéramos. Él, permitidme el juego de palabras, Él nos llama igualmente a desayunar todos los días con Él. Él quiere guiarte de la misma manera que está guiando cara a cara a sus discípulos. Piensa en esto. Juan está ahí sentado intentando dilucidar ¿qué ocurriría a partir de aquel momento? Pero Juan está escribiendo 60 años después de aquella escena. Está escribiendo en el año 90 más o menos. Muchos creyentes en ese momento estarían preguntándose, ¿sigue el Señor conmigo? Ha pasado una generación. Roma ha devastado Jerusalén y el templo. Estamos siendo perseguidos y masacrados. Llevamos 60 años sin ver a Jesús. ¿Puedo creer y confiar en el Señor siempre? Y el texto de Juan responde a esta pregunta, o estas preguntas. Nuestras Biblias responden a estas preguntas. 2000 años después, podemos acudir al texto bíblico para que nuestra fe no decaiga, para que creas más y más en Él. Pero para creer más y más en Él, déjame decirte que todo tiene un comienzo. Y el Señor te pide que creas en Él por primera vez si tú no eres creyente. El Señor dice en su palabra que Él vino a rescatar a lo que se había perdido. Y si tú no le conoces, estás perdido. Y no lo digo con un sentido de superioridad hacia ti. Hace 2 días y medio estaba allí yo también. Y mucha gente aquí, perdidos, sin deseo de conocerle, sin un arrepentimiento, sin un deseo de vivir para Él. Ni siquiera hubiera querido compartir un desayuno realmente con Jesús. Pero en su misericordia Él te llama a que creas en Él. Que Él vino a este mundo a morir en la cruz. A pagar por todos los pecados de aquellos que creen en Él. ¿Vas a ser tú uno de ellos? El Señor te pide que te arrepientas, que creas en que Él murió en aquella cruz, cargó con toda la culpa, con todo el infierno que merecen los pecadores, pero después de muerto resucitó. Y no solo desayunó con sus discípulos, sino que ahora está sentado esperando para volver y te ofrece una nueva vida, una nueva relación con Él, un nuevo desayuno espiritual con Él. Cree en Cristo. Y tú, creyente, hermano, hermana, ¿crees esto también? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en su palabra? ¿Confías realmente en que Él tiene el control soberano del universo? ¿Que Él controla el tiempo? ¿Que Él controla las guerras, las economías y la paz? ¿Crees que realmente el Señor controla tu vida? Puedes mirar atrás y reconocer su cuidado y su dirección. ¿O te pasa un poco como al principio a los discípulos aquella mañana, que los discípulos no sabían que era Jesús? Jesús les sirve aquí para que ellos le sirvan a Él. Nada ha cambiado.
El Señor no nos está dejando ahora pan y pescado, sino que nos deja una suculenta, un maravilloso menú espiritual cada día. Esta es la manera en que ahora nos relacionamos con Él, en la palabra y en oración. ¿Para qué? Para crecer en nuestro servicio a Él. El desayuno en aquel hotel de León, hermanos, recomendado. Ahorra, eso sí. Fue maravilloso, espectacular, probablemente irrepetible. Pero lo mejor fue poder compartirlo con mi esposa. ¿Cuánto más, hermano, hermana, el Señor que nos bendice con tantas cosas cada día, con tantos momentos, con tantas situaciones buenas, pero también malas? Pero recuerda, al final, el deseo de Dios es que toda situación te ayude para bien. Conocemos bien ese versículo en Romanos 8, y en este contexto, para bien significa para crecer en nuestra confianza con Él, en nuestro carácter, y así servirle diariamente. Hermano, hermana, abre tus ojos. Observa su poder, observa su gloria, sea en una playita en el mar de Galilea, sea abriendo de par en par el mar rojo. Contempla su gloria y crece entonces en tu deseo de servir al único Dios que se ha rebajado a desayunar en una playa, un pescadito y un trocito de pan. Crece en tu deseo de servir al Señor. Pregúntale, Señor, ¿cómo puedo servirte más y mejor en mi trabajo, en mis estudios, con mi familia, en mi iglesia? ¿Cómo puedo servirte mejor jubilado? ¿Cómo puedo servirte en mi rutina diaria? Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame, Señor, a darte gloria creyendo y creciendo en mis convicciones, para así como ellos son llamados, yo también soy llamado a proclamar tu nombre a otros fuera de la iglesia. Hermanos, sirvamos activamente cada día, sirvamos al Señor de manera eficaz, pero para eso es tan importante que desayunemos con Jesús, que comamos con el Señor, que cenemos con Él, que estemos expuestos a sus enseñanzas día tras día y le sirvamos, le adoremos día tras día. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por una escena que puede pasar tan desapercibida, pero que es un claro llamado por parte del Señor en aquella playa. Tú les habías llamado 3 años antes a pescar hombres y ahora refuerzas su llamado, tu llamado, a que continúen que continúen con su tarea. Señor, tú pronto les ibas a dejar, pero ibas a enviar a tu Espíritu Santo y en un momento aquellos dubitativos e ignorantes, tantas veces discípulos, van a proclamar con gozo, con denuedo tu verdad, y tú vas a traer mucho más fruto que 153 peces. Señor, tú les llamaste a pescar hombres, y el llamado es el mismo para tu iglesia hoy. Somos llamados, Señor, a proclamar tu verdad, a saltar de la barca si hace falta, a no avergonzarnos del Evangelio, sino a crecer en ti y servirte. Oh Señor, tantas veces dudamos. Necesitamos de tu paciencia, necesitamos de tu misericordia. Señor, ayúdanos a tener comunión diaria contigo, a desayunar, merendar, comer y cenar espiritualmente contigo, a relacionarnos contigo, a tener la verdadera vida eterna, que es conocerte más y mejor. Gracias por, Señor, revelar tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a crecer,
Ayúdanos a servirte en el día a día. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.